El aroma del café recién hecho me envolvía como un abrazo cálido mientras me acomodaba en una de las mesas del café al aire libre. Era un lugar que conocía bien, un rincón de la ciudad donde Renata y yo habíamos compartido risas y secretos desde que éramos niñas. La brisa matutina soplaba suavemente, trayendo consigo el murmullo de conversaciones ajenas y el tintinear de las tazas. Miré a mi amiga, quien se sentaba frente a mí, sus ojos brillantes y su risa contagiosa llenando el aire. ¿Te acuerdas de aquella vez que intentamos hacer una fogata en el patio de tu casa y casi quemamos el jardín de tu mamá? Renata soltó una carcajada, mientras yo no podía evitar reírme también. Sí, y la forma en que nos castigaron fue terrible. Estuvimos semanas sin poder salir a jugar, respondí, recordando la mezcla de miedo y emoción de aquellos días. Pero valió la pena, no, esa noche fue épica, dijo, levantando su taza de café como si estuviera brindando por nuestra travesura. Así es. Épica y desastrosa, dije, sonriendo. A veces, me pregunto cómo hemos llegado hasta aquí, con nuestras vidas tan diferentes pero aún tan conectadas. Es la amistad, Mari. Siempre estaremos juntas, pase lo que pase, afirmó Renata, su mirada sincera y directa. Sus palabras resonaron en mi corazón como un eco, reafirmando un vínculo que había sentido inquebrantable. Mientras hablábamos, mi mente divagaba hacia Enrique. Era mi esposo, sí, pero últimamente había algo en su comportamiento que me inquietaba. Sin embargo, no quería arruinar ese momento perfecto con pensamientos oscuros. Bueno, cuéntame, ¿cómo va todo con Enrique? ¿Ya están planeando algo especial para su aniversario? Renata preguntó, su tono casual, pero había un destello de curiosidad en sus ojos. Sí, estamos pensando en una cena romántica. Estoy emocionada, aunque un poco nerviosa. Quiero que sea perfecto, respondí, sintiéndome un poco insegura. Seguro que lo será. Enrique siempre ha sido un buen tipo. Se preocupa por ti, dijo Renata, con una sonrisa que parecía un poco forzada. Sí, lo sé. Pero, a veces, siento que está distante. Como si hubiera algo que no me está diciendo, confesé, sintiendo que la inquietud en mi pecho empezaba a crecer. Ay, Mari. No te preocupes tanto. A veces los hombres son un poco complicados. Pero siempre te ha amado, intentó tranquilizarme, aunque su tono no me convencía del todo. La conversación fluyó de nuevo hacia anécdotas de nuestra infancia, pero algo en la atmósfera cambió. El aire se volvió denso, como si una sombra hubiera cruzado entre nosotras. Más tarde, al llegar a casa, Enrique me recibió con una sonrisa que iluminó la habitación. Hola, amor. Te tengo una sorpresa, dijo, mientras la luz de las velas crepitaba en la mesa del comedor. ¡Qué romántico!, exclamé, aunque la preocupación seguía acechando en mi mente. Solo lo mejor para ti, mi amor, murmuró, mientras me guiaba hacia la mesa. La cena estaba deliciosa, pero había algo en la forma en que me miraba que no podía ignorar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, mi teléfono vibró. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla, y mi corazón se detuvo. Cuidado con Renata y Enrique, decía. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, y las palabras resonaron en mi mente. ¿Qué significaba eso? ¿Era cierto? Me eché en la cama, sintiendo que el mundo a mi alrededor se volvía borroso. La risa de Renata y la sonrisa de Enrique se mezclaban en mi mente, y una sombra de duda empezó a instalarse en mi corazón. El aroma del café aún parecía flotar en el aire, pero ahora se sentía amargo, como si presagiara la tormenta que se avecinaba. El sol se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, creando un ambiente cálido y acogedor que contrastaba con la confusión en mi mente. Había decidido ignorar el mensaje anónimo que había llegado la noche anterior. No puedo dejar que eso me afecte, pensé mientras me preparaba para el día. Era nuestro aniversario y no quería que nada arruinara la celebración. Enrique había estado planeando una cena sorpresa, y la idea de celebrar nuestro amor me llenaba de emoción. Sin embargo, una pequeña parte de mí no podía dejar de pensar en la extraña actitud de Renata. Me pasé un par de horas organizando los detalles de la fiesta. La música, la decoración y la comida ocupaban mis pensamientos. A medida que los minutos avanzaban, mi ansiedad se disipaba y la ilusión de la celebración llenaba el aire. Sin embargo, cuando Renata llegó, su comportamiento me hizo fruncir el ceño.
Era como si estuviera en un mundo diferente, con una sonrisa forzada en su rostro y los ojos perdidos en un punto distante. «Mariana, qué hermosa se ve la casa», y exclamó, pero su tono no tenía la calidez habitual. Me sonreí, intentando explicarlo. «Gracias, Renata. Estoy tan emocionada por esta noche. Enrique ha hecho un gran esfuerzo». Ella asintió, pero podía notar que su mente no estaba aquí. La observé mientras trataba de conversar con ella, pero sus respuestas eran cortas y evasivas. «¿Estás bien? Pareces distraída», le pregunté, preocupada. Ella me miró, sus ojos se abrieron un poco, como si hubiera regresado de un trance. «Sí, claro. Solo he tenido un día largo», respondió, pero la incertidumbre en su voz me hizo dudar. La fiesta comenzó y rodeada de amigos y familiares, traté de disfrutar, pero la tensión entre Enrique y Renata no pasó desapercibida. Cada vez que intercambiaban miradas, una corriente eléctrica parecía fluir entre ellos. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero la inquietud seguía creciendo en mi interior. La música sonaba, las risas llenaban el ambiente, pero yo me sentía fuera de lugar. A medida que la noche avanzaba, decidí que era momento de hacer un brindis. Me levanté, sosteniendo mi copa, y con una sonrisa, dije, «Quiero agradecer a todos por estar aquí. Este año ha sido increíble, y no podría haberlo hecho sin ustedes, especialmente sin mi mejor amiga, Renata». Levanté mi copa hacia ella, esperando que el gesto la hiciera sonreír. «Eres una parte fundamental de mi vida». Ella sonrió, pero su mirada se desvió hacia Enrique, quien tenía una expresión que no podía descifrar. «Gracias, Mariana. Siempre estaré aquí para ti», dijo Renata, pero la forma en que miraba a Enrique me hizo sentir incómoda. La noche continuó, y finalmente, decidí tomar un descanso. Me retiré a la terraza para respirar un poco de aire fresco y despejar mi mente. Mientras estaba allí, vi a Enrique y Renata hablando en un rincón oscuro, sus cuerpos inclinados hacia adelante, compartiendo risas que resonaban en el aire. La imagen me hizo sentir un nudo en el estómago. «Seguro están hablando sobre algo del trabajo», traté de convencerme, pero la desconfianza empezaba a florecer en mi corazón. Cuando regresé al salón, traté de actuar normalmente, pero la tensión era palpable. Miré a Enrique, quien sonreía y conversaba con otros, pero había algo en su mirada que no podía identificar. ¿Acaso él también se sentía incómodo? La noche llegó a su fin, y mientras despedía a nuestros amigos, mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué Renata se comportó de esa manera? ¿Qué estaba pasando entre ellos? Al final de la celebración, mientras recogía los restos de la fiesta, no podía sacudir la sensación de que había algo más oculto bajo la superficie. Miré hacia la ventana, con la luna brillando intensamente en el cielo, y me pregunté si realmente estaba lista para enfrentar lo que se avecinaba. La amistad, el amor, la traición, todo se entrelazaba en un enigma que necesitaba resolver. «Mañana será un nuevo día», me dije, tratando de encontrar consuelo en la esperanza de que las respuestas llegarían pronto, aunque en mi interior sabía que el camino sería doloroso. Sentada en el sofá, con las piernas cruzadas y el teléfono en mi regazo, sentí que el aire se volvía denso. La noche después del aniversario fue diferente. La luz suave de la lámpara iluminaba la habitación, pero no podía evitar que una sombra de incertidumbre se alzara en mi mente. Con manos temblorosas, abrí los mensajes de texto que había recibido. Cada uno de ellos era un golpe en mi corazón, un recordatorio cruel de que la traición podía venir de los lugares que uno menos espera. «Mariana, debes saber la verdad. Enrique y Renata están juntos. No es solo un rumor», decía uno de los mensajes. El siguiente siguió la misma línea: «Los he visto en el Hotel X. No puedo quedarme callado sabiendo lo que está pasando». Mi mente corría, buscando respuestas que no tenía. ¿Por qué no había prestado atención a las señales? Había preferido ignorarlas, aferrándome a la ilusión de que todo estaba bien. Esa mañana, decidí que ya era suficiente. La confusión me estaba consumiendo, y necesitaba la verdad. Tenía que enfrentar mi miedo. Cuando vi a Renata, supe que debía seguirla. La vi salir de su departamento, con una bolsa de mano que parecía pesada. La seguí a una distancia prudente, mi corazón palpitando en mi pecho, cada paso un eco de mis ansias y temores. La vi caminar por las calles,
ajena a mi presencia, hasta que finalmente se detuvo frente a un hotel. El letrero luminoso brillaba en la noche como un faro, y sentí que el tiempo se detenía. La vi entrar. En ese instante, el aire desapareció de mis pulmones. Mis peores temores se confirmaban. ¿Cómo había llegado a este punto? Un torrente de emociones me abrumó: ira, tristeza, confusión. No podía seguir así. Tenía que confrontar la verdad. Al llegar a casa, la rabia y la tristeza se mezclaban en mi interior. ¿Por qué me haces esto, Renata?, pensé. Y en ese momento supe que no podría quedarme callada. La confrontación tenía que suceder. Esperé hasta que Enrique llegó a casa. Su sonrisa, tan familiar, me irritó. Era el hombre que había jurado amarme, y sin embargo, se había convertido en un extraño. Enrique, necesitamos hablar, le dije, intentando mantener la voz firme. Él frunció el ceño, notando la seriedad en mi tono. ¿De qué se trata, Mariana? Sobre Renata, respondí, sintiendo como la ira comenzaba a burbujear dentro de mí. Sé lo que está pasando entre ustedes. No puedo seguir ignorándolo. Su expresión cambió. La negación estaba escrita en su rostro. ¿Qué estás diciendo? No hay nada entre Renata y yo. En ese momento, la puerta se abrió y Renata entró. Mis ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante, la habitación se llenó de una tensión palpable. Mariana, ¿qué haces aquí?, preguntó, intentando ocultar su incomodidad. Lo sé, Renata. Sé de ti y de Enrique, dije, dejando que cada palabra cayera como una losa sobre ellos. No tengo miedo de la verdad. Las palabras se hicieron gritos, y la habitación se llenó de acusaciones y defensas. No es lo que piensas, gritó Renata, pero yo no podía escucharla. La traición era un veneno que ya había hecho su efecto. Has cruzado una línea que no puedes volver a atravesar, le grité, sintiendo que la rabia me consumía. Enrique, en un intento por mediar, dijo, Mariana, por favor, cálmate. No hay necesidad de esto. Pero no podía calmarme. Me sentía traicionada, herida, y cada palabra que pronunciaban solo aumentaba el fuego de mi dolor. ¿Y qué hay de la amistad, Renata? ¿Eso no vale nada para ti?, le pregunté, sintiendo como la decepción se apoderaba de mí. La incredulidad en su rostro era palpable, pero no había espacio para la compasión. ¿Qué fue de todas las promesas que hicimos? ¿De todo lo que compartimos? La confrontación continuó, cada grito un eco de la amistad que se desmoronaba. Las verdades ocultas salían a la luz, y aunque el dolor era insoportable, sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. La desconfianza se había instalado entre nosotros, y la traición había destruido lo que una vez fue un lazo inquebrantable. Con el corazón hecho trizas, decidí mudarme temporalmente a casa de mi madre. La soledad en nuestro hogar era insoportable, y el eco de las risas compartidas con Renata se había convertido en un recordatorio punzante de la traición. Al llegar, el olor familiar de su hogar me envolvió, pero no me brindó consuelo. Mis pensamientos eran un torbellino, y cada rincón me hablaba de lo que había perdido. Mamá, estoy aquí, anuncié al entrar, tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. Ella apareció rápidamente, con una mirada de preocupación en su rostro. Mariana, cariño, ¿estás bien?, preguntó, abrazándome con fuerza. Sentí las lágrimas amenazando con salir, pero las contuve. Solo necesito un tiempo, respondí, mi voz apenas un susurro. Los días se convirtieron en semanas. Mi madre se esforzaba por hacer que me sintiera en casa, cocinando mis platillos favoritos y tratando de distraerme con películas y charlas triviales. Sin embargo, Renata no dejaba de intentar comunicarse conmigo. Sus mensajes eran constantes, pero cada vez que mi teléfono vibraba, un nudo se formaba en mi estómago. Hola, Mari. Por favor, contéstame. Necesito hablar contigo, decía uno de sus mensajes. No puedo creer que esto esté pasando. Te prometo que hay una explicación, decía otro. Pero no había explicación que pudiera cambiar lo que había descubierto. La traición era una herida profunda, y cada intento de Renata por acercarse solo provocaba más dolor. Un día, mientras mi madre preparaba la cena, decidí aprovechar el tiempo para investigar.
Sentía que necesitaba entender, no solo la traición de Renata, sino también su vida. Busqué en internet y en redes sociales, aunque sabía que esto podría no llevarme a ninguna parte. A medida que hurgaba en su pasado, me encontré con un patrón que me dejó perpleja. Había cosas que nunca había sabido de Renata, amistades que había perdido, deudas que había acumulado y un ciclo de relaciones fallidas que parecían seguirla como sombras. ¿Qué estás haciendo, hija?, preguntó mi madre, asomándose por la puerta de la cocina. Nada, solo, revisando algunas cosas, respondí, tratando de ocultar mi angustia. No deberías cargar con eso sola. A veces, lo mejor es hablar, sugirió, sentándose a mi lado. No puedo, mamá. Ella fue mi mejor amiga. No puedo entender cómo pudo hacerme esto, solté, sintiendo que la tristeza se transformaba en rabia. Las personas cambian, Mariana. A veces, las amistades no son lo que parecen. Tómate tu tiempo para procesarlo, dijo mi madre, acariciando mi espalda con ternura. Esa noche, no pude dormir. Me levanté y me senté en la sala, rodeada por la penumbra que apenas era interrumpida por la luz de la luna que entraba por la ventana. Mi mente corría descontrolada, recordando cada risa, cada secreto compartido con Renata. Ahora, cada recuerdo era un eco de su traición. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que saber más sobre el oscuro secreto de Renata. La idea de enfrentarla de nuevo me aterraba, pero también me llenaba de determinación. Tenía que descubrir qué había detrás de su sonrisa y de su aparente lealtad. Al día siguiente, decidí salir a buscar respuestas. Sentí que cada paso que daba hacia la vida de Renata era un paso hacia mi propia recuperación. Si ella había manipulado mi vida, yo no iba a quedarme de brazos cruzados. El camino hacia la verdad se presentaba difícil, pero era un camino que debía recorrer. Mientras caminaba por las calles, el viento fresco acarició mi rostro. Tenía que ser fuerte, por mí misma y por lo que había perdido. La traición era una sombra que me perseguía, pero estaba decidida a encontrar la luz al final del túnel. El aire en el café de la esquina tenía un gusto a despedida. Era un lugar que había sido testigo de tantas risas, tantas confidencias entre Renata y yo. Sin embargo, aquella mañana, la nostalgia se sentía más pesada que nunca. Mientras miraba por la ventana, observando a los transeúntes, recordé cómo su risa solía llenar ese espacio, pero ahora solo me acompañaba un silencio ensordecedor. Fue entonces cuando un antiguo amigo de Renata, Javier, entró. Me reconoció al instante y se acercó a mí con un gesto de preocupación en su rostro. Mariana, ¿cómo estás? Su voz era suave, pero había algo en su mirada que me inquietó. Estoy tratando de entender lo que ha pasado, le respondí, sintiendo que mis palabras eran más un susurro que una afirmación. Javier suspiró, como si estuviera cargando un secreto pesado. Necesito hablar contigo sobre Renata. Hay cosas que debes saber. La tensión en el aire se intensificó. ¿Qué cosas?, pregunté, mi corazón comenzando a latir más rápido. Renata ha manipulado a todos a su alrededor durante años. No es la amiga que crees que es, dijo, mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiera escuchar. Lo que pasó entre ella y Enrique no es solo un romance. Es más personal. ¿Personal? ¿A qué te refieres? Mi voz sonó más aguda de lo que había querido. Ella siempre ha tenido un rencor hacia ti. Te vio como una competencia, y al enamorarse de Enrique, pensó que estaba vengándose de ti por algo que ocurrió en el pasado, explicó Javier, sus ojos llenos de compasión. Mis manos temblaban. ¿Por qué no me dijiste esto antes? No sabía cómo. Pero ahora que lo sé, sentí que era mi deber informarte. No quiero que ella te haga más daño, dijo con sinceridad. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. El mundo que había construido a mi alrededor se estaba desmoronando una vez más. Después de despedirme de Javier, decidí que era hora de enfrentar a Renata. No podría seguir viviendo con esta incertidumbre. Necesitaba respuestas. Esa tarde, me armé de valor y la llamé. Renata, necesito verte. Hay cosas de las que debemos hablar. Su voz al otro lado de la línea sonó nerviosa. Claro, Mariana, ¿dónde te gustaría encontrarte? En el parque, en nuestra banca favorita, respondí, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada palabra.
Al llegar al parque, el sol se ocultaba detrás de las nubes, como si el universo también supiera que se avecinaba una tormenta. Renata llegó poco después, con una expresión que intentaba ocultar su nerviosismo, pero sus ojos delataban su inquietud. «Hola, Mariana», dijo, tratando de sonreír, pero yo podía ver que su corazón no estaba en ello. «¿Qué está pasando entre tú y Enrique?», pregunté directamente, sintiéndome más decidida que nunca. Renata se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «No sé si puedo explicarlo», finalmente dijo, su voz temblorosa. «¿Qué te hace pensar que mereces una explicación?», le lancé, sintiendo la rabia burbujear dentro de mí. «Me traicionaste, Renata». Ella se encogió de hombros, su mirada desviándose. «No era mi intención herirte». Comenzó como algo diferente. ¿Diferente? ¿Acaso crees que esto es un juego? ¿Tu relación con Enrique fue solo una venganza?, le pregunté, sintiendo que cada palabra era un puñal. Sí. Comenzó como una forma de hacerte sentir lo que yo sentí en el pasado, Mariana. Siempre te vi como la perfecta, la que tenía todo lo que yo quería, confesó, y su voz se quebró. El dolor en su voz me hizo vacilar. Pero eso no justifica lo que hiciste. Me traicionaste con mi esposo. Lo sé. Y estoy arrepentida. Pero no puedo retroceder el tiempo, dijo con lágrimas en los ojos. ¿Arrepentida? ¿Realmente lo estás?, le cuestioné, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada palabra. Ella respiró profundamente, y por un momento, el silencio nos envolvió. No puedo cambiar lo que hice, pero necesito que me entiendas. No soy la persona que tú pensabas, murmuró. Aquel intercambio fue un torbellino de emociones. Me sentí devastada, atrapada entre la traición y la tristeza. Mientras Renata se alejaba, su rostro reflejaba la pérdida de una amistad que había creído indestructible. En ese instante, entendí que había perdido más que solo a una amiga, había perdido la confianza en mí misma y en los lazos que creía eternos. El teléfono sonó insistentemente, y al ver el número desconocido en la pantalla, dudé un instante. Con mi corazón aún latiendo desbocado por las revelaciones recientes, contesté. «Hola», mi voz temblaba, y en el fondo sabía que no era un simple vendedor. «Mariana, soy el detective Ruiz. He estado investigando a tu esposo, Enrique». La gravedad en su tono me heló la sangre. Me senté en la pequeña mesa de la cocina de mi madre, el olor a café recién hecho apenas logrando calmar el nudo en mi estómago. «¿Qué ha descubierto?», le pregunté, incapaz de ocultar la ansiedad en mi voz. «Enrique está involucrado en un esquema fraudulento. Ha estado moviendo dinero por canales oscuros, y Renata, ella no es más que una distracción para él». Sus palabras resonaron en mi mente como un eco aterrador. Me quedé en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. ¿Era posible que todo lo que creía saber sobre ellos estuviera basado en una ilusión? «¿Renata, ella sabía?», pregunté, tratando de aferrarme a alguna lógica en esta locura. No, al menos no hasta cierto punto. Ella estaba intrigada por él, pero no tenía idea de la magnitud de sus acciones. Eso es lo que creo. La voz del detective era firme, y sentí que en sus palabras había un atisbo de verdad que no podía ignorar. ¿Y qué debo hacer ahora? Me sentía perdida, como si las piezas de mi vida se estuvieran desmoronando ante mis ojos. Te sugiero que recojas pruebas, que no tomes decisiones apresuradas. Enrique puede representar un peligro, y no solo para ti, sino para muchas otras personas. Colgué, y me quedé mirando por la ventana, donde el sol comenzaba a ocultarse tras las nubes grises. Todo lo que había creído estable y seguro era, en realidad, una fachada. Mi mente se llenó de recuerdos, las risas compartidas con Renata, los momentos de complicidad con Enrique. Ahora, cada instante parecía teñido de traición. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Con el corazón aún pesado, llamé a una amiga que había trabajado en el ámbito legal. «Hola, Sofía. Necesito tu ayuda». Le conté todo, desde la traición de Renata hasta el descubrimiento del detective. «No puedo creerlo, Mariana, ¿y qué piensas hacer ahora?». Su voz era un ancla en medio de mi tormenta interna. «No lo sé. Necesito tiempo para procesar esto, pero debo actuar. No puedo dejar que Enrique se salga con la suya».
La determinación comenzó a reemplazar la tristeza. Tenía que recuperar el control de mi vida. Al día siguiente, me armé de valor y fui a buscar información sobre la situación financiera de Enrique. Sabía que tenía acceso a documentos, y se me ocurrió que quizás pudiera encontrar algo que confirmara lo que el detective había mencionado. Mientras navegaba por sus archivos, encontré correos electrónicos llenos de transacciones sospechosas. Mi corazón se aceleró. Esto es lo que necesitaba, murmuré para mí misma, sintiendo que cada palabra escrita era como un ladrillo que ponía en su lugar para reconstruir mi vida. Cuando finalmente encontré a Enrique en casa, su sonrisa despreocupada me irritó. «Hola, amor, ¿todo bien?», preguntó. Decidí que no podía mostrar mis cartas tan pronto. «Todo bien, solo un poco cansada», respondí, tratando de mantener la calma. «¿Y tú, cómo te ha ido en el trabajo?». «Todo en orden, como siempre», dijo, pero pude notar un leve titubeo en su voz. La conversación continuó, pero en mi interior estaba planeando cada paso. «Pronto necesitaré un cambio, Enrique», pensé, sintiendo que la tormenta dentro de mí comenzaba a calmarse. No solo estaba lista para enfrentar a Renata, sino que también estaba decidida a desmantelar las mentiras que Enrique había construido a su alrededor. Con cada día que pasaba, la idea de un nuevo comienzo se hacía más clara. No podía seguir siendo la víctima de su traición, debía convertirme en la autora de mi propia historia. Y así, mientras el sol se ocultaba, sentí como la determinación crecía en mi interior. Era hora de cerrar ciclos y abrir nuevas puertas.